Entonces, para encontrar la superficie equipotencial, necesito saber qué curva en el espacio, qué curva en el plano del tablero, y qué superficie en el espacio esta fracción representa. ¿Cómo son en el espacio aquellos puntos cuya distancia a dos rectas paralelas es una constante? Una proposición como esa tiene respuestas muy sencillas en el caso muy conocido de los siguientes ejemplos. ¿Cuáles son los puntos del espacio? ¿En qué tipo de superficie quedan? Que equidistan de otro. ¿Cómo se llama esa superficie? Superficie en el espacio que tiene la virtud de que todos los puntos de esa superficie equidistan de otro. ¿Cómo se llama ese objeto? Esfera. Y en el plano, puntos del plano que equidistan de otro, circunferencia. Puntos del plano cuya distancia R1 más R2 a dos puntos fijos es una constante. ¿Cómo se llama? Bueno, la curva. ¿Cuál es la curva que tiene la propiedad de que su la suma de las distancias a dos puntos fijos, esa suma es una constante? Circunferencia. Se llama elipse, cuya resta de distancias R1 menos R2 es una constante. Hipérbola. No lo estoy descrestando con esos nombres. Cuya razón de distancias, puntos del plano, cuya razón de distancias a un punto y a una recta del plano, una constante, se llama parábola. Puntos del plano del tablero cuya razón de distancia a dos puntos es una constante. Bueno, está por averiguarse. En aquellos que puse como antecedente, sabemos la respuesta. Parábolas, elipses, circunferencias, hipérbolas, son casos particulares de un conjunto que se llama ¿cómo? Las cónicas. Porque resultan de la intersección con diferentes planos de corte de un cono de revolución. Fueron estudiadas esas figuras, esas superficies y sus propiedades encontradas desde la Grecia clásica. 1 o 2 siglos antes de Cristo, los geómetras griegos que trabajan en Alejandría descubrieron todas las propiedades de esas curvas. Apolonio de Alejandría pues hizo el gran aporte y encontraron propiedades que seguimos usando. Por ejemplo, les menciono 2. Se sabe que de una parábola o de un paraboloide, los rayos que llegan paralelos entre sí, al pegar en la superficie parabólica, todos rebotan y pasan por un punto, todos confluyen a un punto, concurren a un punto que se llama el foco. Bueno, ¿y eso qué importancia tiene? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, para las lupas, para concentrar en un punto el calor recogido del sol y ser capaz de aumentar la temperatura al punto de que se puede crear una llama. Según la leyenda, Arquímedes de Siracusa utilizó ese conocimiento para crear unos espejos muy voluminosos, muy grandes. Los llamaban ustorios, quemantes, para incendiar las naves que los romanos utilizaron intentando tomarse el puerto de Siracusa. El general romano Marcelo creyó que eso era muy fácil y entonces Arquímedes, la leyenda dice eso, enfocó pues esos espejos sobre esas naves y las quemó. Parece que es leyenda. Parece pues que es muy difícil hacer esos espejos en esa época. Lo que sí es cierto es que él utilizó un montón de máquinas. Con razón se llama a Arquímedes el primer ingeniero moderno. Usaba la ciencia para sus desarrollos. Usó unas máquinas que lograron hundir esos barcos. Máquinas, piensen que muy elementales. Una catapulta lanzaban un gancho. El gancho cogía un barco, como decir un anzuelo. Pescaban el barco. Y luego con unas poleas empezaron a recuperar la cuerda, te sacaban el barco del agua y lo estrellaban. Se trata de hacer una buena catapulta y una buena polea. Arquímedes fue uno de los desarrolladores de un montón de máquinas
las poleas, los polipastos en general, diferenciales, que se siguen usando. Más modernamente utilizamos esa propiedad de concentrar en un punto los rayos, pasar por el foco, en los paraboloides que recogen información de satélites que dan lugar a transmisiones de alta frecuencia, en la radioastronomía para recoger información del espacio. Otra propiedad que encontraron los griegos, muy vieja pues la propiedad, es que un rayo que sale de un foco y golpea la superficie elíptica, si se trata pues de un elipsoide, pasa por otro foco. Ese conocimiento se utilizó de esta manera. En los teatros griegos, según la historia, tenían muy buena audición. Se podía escuchar muy bien a los actores y eran teatros muy grandes. Entonces la idea era poner más o menos el escenario en un foco y la gente en el otro foco más o menos, para que al emitirse el sonido y pegar pues en las paredes eran auditorios en cuesta, pues en bajada, así para permitir la visión, que escucharan bien. Sin embargo, la matemática griega tuvo limitaciones en resolver problemas que parecían muy sencillos. La matemática griega no tenían una aritmética o un álgebra como ahora. Manejaban era geometría, relaciones geométricas, y hacían operaciones muy elementales de ahora, pues no eran elementales con esa matemática. Aparecieron tres problemas que comento por cultura general que parecían muy fáciles. Ellos resolvían problemas haciendo construcciones geométricas. Por ejemplo, si se tiene un ángulo arbitrario, dividirlo en dos partes. Trazar la bisectriz pues no es un problema difícil, con arcos de circunferencia de logra. Dividirlo en cuatro partes, trazo la bisectriz de la bisectriz y queda dividido en cuatro partes exactas. Dividirlo en tres, se puede dividir en dos, se puede dividir en cuatro. Dividirlo en tres, debería ser fácil, no pudieron. Sus herramientas eran regla y compás, su matemática no avanzaba más allá de las ecuaciones de segundo grado, no pudieron. Ese problema se resuelve o se resolvió más adelante usando ecuaciones de grado superior. Si mal no recuerdo, la concoide de Nicomedes. Otro problema que parecía puede ser también muy fácil. Si tengo un cubo de lado L y de volumen B, ¿cuál sería el lado de otro cubo? ¿Cuál sería aquí el S1? Cuyo volumen sea el doble. ¿Cómo calcular ese lado sabiendo que el volumen del uno es el doble del otro? Pues ahora dice uno, no, habrá que tomar la raíz cúbica de 2. Pero los griegos no tenían esa noción de irracionales. Para ellos fue una sorpresa descubrir raíz cuadrada de 2. Ellos manejaban los números básicamente como cantidades racionales, números naturales o números naturales divididos entre sí. Tampoco pudo resolver este problema. Una construcción que permita averiguar el lado sabiendo que el volumen es el doble. También se resolvió más adelante con una curva de grado superior. En la geometría analítica son problemas muy clásicos. Y el tercero, si tengo un círculo de radio R de área conocida, ¿cuál será el lado del cuadrado cuya área es exactamente igual? La cuadratura del círculo se llamaba. Los dos primeros problemas fueron resueltos posteriormente con ecuaciones de grado superior, que ya el manejo de la regla de compás era muy distinto. Este no se ha podido resolver y probablemente no tenga respuesta, porque aquí se maneja la cantidad pi, que es un número trascendente. Esa noción no existía pues en la época de los griegos. La matemática griega era precaria.
fue pues el inicio de una matemática más avanzada. Faltaba aritmética, faltaba álgebra, que se fueron desarrollando paulatinamente y se demoraron pues 1600 años en tener la apariencia de ahora. Se puede decir que fue René Descartes quien formalizó el álgebra que manejamos ahora y la geometría analítica. Él no lo inventó todo. Tiene antecedentes, por ejemplo, en Fermat o en los matemáticos italianos que resolvieron la ecuación del tercero y cuarto grado, como Tartaglia y Cardano. No lo hizo pues todo, pero organizó el conocimiento y formuló lo que llamamos ahora geometría analítica y álgebra moderna, y álgebra. Recordemos que Descartes no era un hombre formado en matemáticas, básicamente había estudiado ciencias sociales, literatura, derecho, pero era un hombre muy crítico y agudo, hizo grandes aportes a la física y a la matemática. Él introdujo la geometría analítica como una manera de crear un razonamiento muy riguroso para llegar a una conclusión, imitando lo que hacían los griegos. Él convirtió los teoremas de la geometría euclidiana en ecuaciones que manipulaba con álgebra. Y alrededor de las ecuaciones las interpretaba como líneas. O sea, pueden interpretar gráficas por medio de ecuaciones. Esos problemas que mencioné, salvo el de la cuadratura del círculo, con esa geometría de Descartes tienen solución más sencilla. Y lo voy a resolver así. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la curva en el plano del tablero cuya razón de distancias a dos puntos es una constante? Voy a contestar con geometría analítica. Esta geometría exige definir un sistema cartesiano de ejes. Observen que Newton difícilmente pudiese haber hecho su física o su cálculo sin los ejes. Los movimientos se descomponen en ejes, X, Y, Z. El cálculo, cuando uno dice dy sobre dx igual a una cierta función, por ejemplo de x, ahí están los ejes y x. ¿Cómo voy a hacer entonces el trabajo? Voy a definir un sistema de coordenadas. Voy a llamar eje x aquel que pasa por los dos hilos. El eje z entonces es saliendo del tablero. Un sistema de coordenadas es arbitrario, pero uno lo define de manera, por conveniencia, para facilitar los cálculos. Falta el eje y. Voy a ubicar el origen en la carga más lambda. Ese es el punto de coordenada 0, 0. El eje y perpendicular a x y z. Perfectamente. Pude haber ubicado el origen en la carga menos lambda o en el plano mediatriz. Perfectamente. Cualquiera de las tres posiciones es igual de conveniente. Una vez elegida esta, las ecuaciones que siguen están restringidas a ese origen. El punto del espacio que llamé P cualquiera, sus coordenadas son X y Y. Entonces, con base en ese sistema, definamos qué es R1 y qué es R2. Distancia del punto cualquiera al origen. Uso el teorema de Pitágoras para calcular la distancia y obtengo esta razón. El hilo menos lambda queda en el punto de coordenadas menos 2D, 0. La distancia del punto cualquiera está dada así. Está escrita la razón de distancias en términos de X y Y. Entonces ya puedo cambiar un poco la pregunta. ¿Cómo será la curva que para por el punto P para garantizar que de cualquier punto de la curva la razón de distancias a R1 y R2 es una constante? Voy a manipular esta ecuación por un método que se llama canónico, o sea, un procedimiento de rutina. Elevo al cuadrado para quitar el exponente
de fracción 1/2. X cuadrado más 4 de x más 4 de 2 más y2 igual a x2 más y2. Luego voy a juntar los coeficientes de x cuadrado. X cuadrado que multiplica a 1 menos m2, este término con este, más menos 4 de m cuadrado por x, este, más y2, 1 menos m2, tome en cuenta esos dos, igual 4 de 2 m cuadrado. Es la misma ecuación, simplemente desarrollándola. Despejo x2, 4 de m cuadrado, 1 menos m2 por x, más y2, 4 de 2 m2. Y ya sí se puede interpretar, como el coeficiente de x2 y y2 es 1, esto es una circunferencia. Si fuera, por ejemplo, 2x2 y y2, una elipse. Una ecuación de segundo grado se puede interpretar según el discriminante, una técnica de la geometría analítica para saber qué curva es. Es una circunferencia, pero necesito ubicar centro y radio para poderla definir bien. Completo el cuadrado entre estos dos primeros términos. X menos 2d m2, 1 menos m2 al cuadrado. Completé agregándole al lado derecho y al lado izquierdo la cantidad 4 de 2 m4 sobre 1 menos m2 al cuadrado. La ecuación sigue siendo la misma, solo que le puse unos términos extras al lado y lado. Al lado derecho hay factores comunes, juntar esos dos términos en el siguiente. Que multiplica estos dos, los factorizo así. Y esta operación del paréntesis da 1. Que ya puedo describir lo que resultó. En el sistema de coordenadas XY se trata de una circunferencia cuyo centro, fórmula de la circunferencia, x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r cuadrado, cuyo centro está en el punto, cuya x es este, 2dm2 sobre 1 menos m2, cuya y del centro es 0, cuyo radio es la raíz cuadrada de este término. Al sacar raíz cuadrada de un número puede dar positivo o negativo, pero el radio no puede ser una cantidad negativa. Entonces, signo más cuando m es menor que 1 y signo menos al tomar la raíz cuadrada con signo menos si m es mayor que 1. En ambos casos el radio es una cantidad positiva. Entonces, respuesta a la pregunta que me formulé. En el plano del tablero, de ese par de hilos, cada equipotencial es una circunferencia. Infinitas. Para cada valor de m, tengo una cierta circunferencia de centro conocido y radio conocido. Infinitas. Infinitas circunferencias que no son concéntricas. No ocurre como cuando era un solo hilo. No son concéntricas porque cada una tiene al origen una distancia diferente. Infinitas.